Bueno, cerramos la jornada sobre los retos de la mujer con María Blanco, que es doctora en ciencia económica, es profesora de la Universidad de San Pablo CEU, o CEU San Pablo, que nunca lo sé, de Historia del Pensamiento Económico y de Historia Económica, y va a responder a la pregunta que ella misma se ha formulado de si existe el feminismo del siglo XXI. Así que, María, adelante. Muchas gracias. Es un placer estar aquí hoy otra vez, cerrando esta jornada. Después, además de dos paneles, una presentación fantástica y dos paneles tan interesantes, la ponencia de entrada de José Luis Palacios y luego la primera mesa que nos ha ilustrado sobre el reto del feminismo hoy, Cristian, Javier y Leire, y la última ponencia que nos ha dejado un cuerpo de jota que no veas, el reto de la violencia, con Cuca, Lupe y Mila, que deberían irse de gira por España, hacer bolos las tres. Yo os llevo las maletas y cosas así, porque me parece muy necesario que se ponga encima de la mesa todas estas cosas. Yo no soy experta en esto, como no sé, la gente se empeña en que hable porque he escrito un libro sobre el tema. Y entonces, en el 2017, que ya ha llovido y seguimos igual o peor, ¿no? Y especialmente me hace ilusión estar aquí porque me comentaba José Carlos, yo creo que para tentarme, que el año pasado fue Deirdre McCloskey, amiga y una persona fantástica, quien cerró, quien clausuró esta jornada, ¿no? Así que para mí es toda una responsabilidad que asumo totalmente agradecida por la oportunidad y sobre todo con mucha humildad. Porque es un tema muy delicado en el que hay muchas personas que saben muchísimo más que yo y yo lo único que voy a hacer es poner encima de la mesa mis reflexiones nada más por si pueden servir, ¿no? Y la reflexión que he querido traer aquí, que es la que me han machacado permanentemente en todas las redes sociales desde el 2017 hasta ahora, es el feminismo en el siglo XXI, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿existe el feminismo en el siglo XXI? Iba a poner, debería existir el feminismo en el siglo XXI, pero creo que en la contestación está implícito, especialmente después de oír a mis compañeros. Y más en concreto me gustaría hablar o plantearme si existe el feminismo libertario. Iba a decir liberal, pero a los meses o al año de sacar el tema del feminismo liberal, en defensa del feminismo liberal, un partido político de color naranja hizo una apropiación cultural del término sin avisar y sin vaselina. A mí me parece fenomenal, yo soy liberal de verdad, y que utilicen el término feminismo liberal como contraposición a feminismo único y a pensamiento monocolor, pues nada, que aquí... Esto es como lo de Carlos, ¿no? Rodríguez Brown, que decía, vamos a ver, cuando aquí se te acerque a alguien y te diga yo soy liberal, no le digas que le vas a medir la sangre, ¿no? No, tú te sientas y hablas de libertad. Bueno, pues feminismo liberal, fenomenal, muy bien, estupendo. Entonces, no sé, ya creo que me voy a quedar con Cristian y el feminismo libertario. ¿Qué es el feminismo? Bueno, yo me quedo con las palabras de mi amiga, profesora y maestra Deirdre McCloskey, que en un debate en la London School of Economics, centro socialdemócrata cada vez más progre, donde los haya, dijo, bueno, pues el feminismo es la defensa de la idea radical women are people, ¿no? Las mujeres somos gente normal, gente como cualquier otra y ya. Y durante mucho tiempo es verdad que eso ha sido una idea muy radical, ¿no? Como muy sorprendente y chocante, que chocaba de verdad con la cultura que había en aquel siglo, en aquel momento. Y no se me ocurre una mejor definición porque en 3 palabritas pues encierra la esencia o gran parte de la lucha de hombres y mujeres que en otros siglos y también en el presente siglo, tal vez en otros lugares, han tenido y tienen por la equiparación de la mujer, no con el hombre, sino con esa normalidad del día a día. Lo que pasa es que estamos ahora mismo en un momento histórico único en el que la normalidad es algo que no existe. No existe normalidad desde hace un montón, ¿no? Por lo menos que yo recuerde como 2 años o más. Vivimos en permanente estado de no normalidad. Estamos en una sociedad dialéctica, crispada y dividida, donde hay blanco o negro, 1 o 0, bueno o malo, pro y anti.
Sin embargo, yo soy de las que creo que esta dicotomía derecha-izquierda, conservador-progresista, se está quedando cada vez más obsoleta, ¿no? La propia crispación, la intensificación de la crispación está haciendo que terminen siendo todos un poco como lo mismo, ¿no? Y reconocemos ahí censuras que nos huelen a otros siglos, ¿no? A otros momentos. Esta dicotomía, por ejemplo, entre conservadores y progresistas se está quedando obsoleta por obra y gracia de la propia crispación, de esta intensificación de la crispación que ha sido fecundada, gestada, alimentada y difundida por unos y por otros. Es una obsolescencia no programada y probablemente no esperada por ellos, y que atañe también a quienes se empeñan en enfrentar a la sociedad de hombres y de mujeres o de personas simplemente libres y responsables también sexualmente, para sorpresa de algunos, ¿no? Nunca, tal vez desde las peores épocas de la censura en España de siglos pretéritos o de años no tan lejanos, se había dado tanta importancia a lo que los demás hacen en su ámbito más privado, que es el sexo, ¿no? La imperiosa necesidad de manifestar cómo se siente uno respecto a su propio sexo o género, con qué se identifica, a qué sexo le atrae más o menos, choca con mi natural rechazo a dar explicaciones así en general, y que es una de las razones por las que el maestro Escotado, que hemos mencionado todos y creo que hay que seguir mencionando, me representa tanto cuando decía que eso de que de la epidermis para adentro yo soy soberana, es mi territorio, soy soberana de mi cuerpo, de mis necesidades, de mis gustos y de mis instintos. Y a nadie le importa ni con qué género me identifico, ni con quién me acuesto, qué prácticas son mis favoritas, si cobro, si pago, si todo es gratis, si es por amor, por aburrimiento o por aliviar la jaqueca, ¿no? A nadie le interesa. Pero vivimos en una sociedad completamente exhibicionista que está empeñada en creer que lo que no se ve no existe y si no me defino no soy. No soy nadie. De manera que eres cis, hetero o no binaria o cualquiera de las etiquetas que quienes maltratan la libertad sexual deciden. Una clasificación revestida de cientifismo, de la seriedad que aportan las publicaciones con evaluadores anónimos que llevan el sello de la ANECA, que es una cárcel académica financiada con dinero público, donde en estas publicaciones nos ordenan por zonas como animales en el zoo con perspectiva de género. Y por la misma lógica, en esta misma sociedad, es necesario expresar tu opinión acerca de aquellos que se etiquetan de una forma o de otra. Entonces, si no opinas o si no opinas como la autoridad moral decide, estás fuera de la foto, totalmente fuera. Es una mentalidad dictatorial que exige expresión explícita de lealtad como requisito previo, como mínimo, para dejarte vivir. Y ya falta que nos obliguen a hincar la rodilla o hacer una reverencia a su paso. Y así, algunas personas, por miedo, por no ser señalados como fachas o por no ser señalados como liberprogres, pues hay personas, yo en concreto me da igual cómo me etiqueten, pero sí es verdad que me siento como acosada, incomodada cuando se nos preguntan por cuestiones absurdas que jamás me habría planteado nunca, ni utilizando toda mi fantasía, como por ejemplo, si es muy liberal o poco liberal permitir que una atleta que hasta hace unos meses era un hombre y que cuenta con corpulencia y complexión masculina se presente en la categoría deportiva femenina. Pues no lo sé. O sea, mire, es que yo de eso no sé nada. Pero, para empezar, ¿hay dudas respecto a las categorías? Acaben con las categorías. Acaben con todas esas categorías o midan las hormonas de los participantes, de los jueces, del público, pónganos un código de barras en la frente con nuestro cóctel hormonal particular para que ya quedemos clasificados también en eso para siempre y sepamos en qué categoría deportiva estamos o qué cuarto de baño podemos usar en un momento de necesidad biológica, ¿no? ¿Por qué nos tiene que importar una cosa así tanto a toda la sociedad? A mí me preocupa mucho más que los niños no se eduquen de acuerdo con los preceptos del gobierno. Ni el gobierno de Podemos, ni el gobierno de Vox, ni los que están en medio y por fuera. Me preocupa mucho más que no se financie con recursos públicos títulos universitarios con perspectiva de género. No porque yo esté a favor o en contra de esta perspectiva,
sino porque hay otras necesidades más importantes en el campo de la investigación, como por ejemplo las enfermedades raras, que por cierto está siendo financiado privadamente por la Fundación Querer, entre otras, ¿no? En la mesa anterior nos han dejado muy claro todas las necesidades de recursos públicos que haría falta precisamente para proteger a las mujeres que de verdad son maltratadas o son abusadas, etc. Es decir, el mal uso de los recursos públicos, como es gratis, como no a nadie se le exige que dé cuenta del mal uso de esos recursos, pues nada, pues adelante. Me preocupa que se demonice el lucro y que ser empresarias millonarias no sea una aspiración bien vista por mis alumnas o por nuestras jóvenes. Me preocupa que se manipule el dolor y el sufrimiento de las mujeres que son víctimas de violencia por parte de hombres o de otras mujeres, que también sucede, o que son víctimas de abusos sexuales de cualquier tipo, en cualquier grado, porque es un dolor difícil de superar y con el que no se debe jugar ni se debe utilizar con intereses electoralistas o partidistas. El caso es que después de tanto dinero empleado, leyes manipuladas y todo lo que ya sabemos, se sigue violando a mujeres dentro del matrimonio, de la pareja, se sigue abusando de niñas y de niños, a veces desde las instituciones que deberían protegerlas, pues mencionamos Palma de Mallorca, y muchas otras, y no se hace nada realmente, se cubre con un manto de hipocresía partidista, se ideologiza, etc., y ya está. No se mira a las niñas y a los niños que son abusados. Se sigue llevando a niñas que viven en España, musulmanas, a sus países de origen para ser forzadas a casarse siendo menores de edad por decisión de sus padres, de su padre, pero de su madre también, ¿no? Por no hablar de la mutilación genital femenina. Mientras quienes se arrogan y no tienen la representación de las mujeres se dedican a contar, a cuantificar cuántas mujeres hay en consejos de administración, al mismo tiempo, como señala Camille Paglia, por ejemplo, se educa a las mujeres para autoinfantilizarse, porque las mujeres se infantilizan a sí mismas cuando ceden la responsabilidad de los encuentros sexuales a los hombres o a los comités de quejas posteriores al hecho o a los supuestamente representantes de los padres que son indignos de las verdaderas feministas, ¿no? Este infantilismo lleva también a sentirse muy ofendidas, decirlo y exigir protección extrema para no sentirse ofendidas por parte de la ley, de las autoridades. Las universidades, mencionaba Javier, las universidades estadounidenses es ya una cosa extrema. En Canadá creo que es también sangrante y tenemos amigos que nos lo cuentan. Y en España está empezando a haber ya ese run y esa violencia social debido a esta infantilización, a este sentido de la ofensa, frente a la cual a las mujeres se nos niega la posibilidad de hacerle frente, de defendernos, se nos niega la posibilidad de ser malas. Se nos niega la posibilidad de ser malas y de ejercer el mal, de ser manipuladoras, de cometer actos de violencia. Solo podemos ser buenas, sentirnos ofendidas como damiselas y pedir ayuda, ya no a nuestro padre, a nuestro marido, a nuestro hermano, sino al Estado y sobre todo a ellas, que son las que saben, ¿no? De manera que efectivamente, como decía Cristian antes, se refuerza el estereotipo femenino del sexo débil. Somos débiles menos ellas, nuestras sacerdotisas, que saben mucho mejor que nosotras, ¿no? Camille Paglia ha descrito este problema de manera muy explícita y todas las feministas se han puesto en contra de ella, ¿no? Y me sorprende mucho porque cuando uno lee a Camille Paglia, sorprende la insistencia de ella de mirar la evidencia de las cosas y volver a la naturaleza, ¿no? Esta vuelta a la naturaleza se vuelve más prominente y más... Estoy despidiendo a Proserpina, Javier Venegas y a Mila. Luego lo veis en vídeo. Estaba diciendo que la insistencia de Paglia en mirar la evidencia de las cosas, de volver a la naturaleza, se muestra de manera muy fehaciente en su trato o en cómo trata el deseo sexual, ¿no? Por ejemplo, ella es alérgica a esta cultura protestante o católica, apretada, estrecha y negadora del cuerpo.
que ella reconoce en gran parte del feminismo estadounidense y que yo creo que está presente en nuestro feminismo todo el tiempo, ¿no? Ella se declara pro-sexo. Es súper radical y revolucionario declararse uno pro-sexo, pero también se declara realista, es decir, ella sabe, y así lo explica, que el sexo es una llama roja atrapada en los profundos y oscuros ritmos de la tierra, de la naturaleza. Vitalidad, encanto y glamour, pero también el sexo es agresión, poder y conflicto. Y esa es la naturaleza. En el caso de los hombres, esta agresión toma forma de caza, persecución y captura, pero en el caso de las mujeres toma forma de un medio, manipulación y un medio, seducción y un medio para sentirse querida, para sentirse elegida, que es algo que llevamos en nuestras entrañas, y nos convertimos en madres posesivas de nuestros amantes, de nuestros novios, etc., ¿no? A pesar de ello, y por dejar claro hasta qué punto esta mujer no es una defensora del machismo que se le atribuye, se le ha relegado, se le ha atacado de manera denodada, y por eso creo que es una buena oportunidad siempre de declarar a Camille Paglia como una feminista rebelde, radical y diferente, a pesar de estas declaraciones, tiene una visión pagana de la naturaleza y cree que hay que superarla y que, de hecho, desde su feminismo defiende que por ejemplo, la homosexualidad, la sodomía o incluso el aborto, la homosexualidad masculina, puede ser el más valeroso de los intentos de evadir la femme fatale y derrotar a la naturaleza, ¿no? Con lo cual, bueno, pues queda bastante claro que no estamos hablando de una persona que esté en contra de los presupuestos feministas, sino que tiene su propia manera de ser feminista, ¿no? Todos estamos de acuerdo, por supuesto, en que la violación es mala, igual que también estamos de acuerdo que exigir favores sexuales a cambio de papeles en películas o de promociones, que existe, también es malo. Pero el tema es cuáles son los motivos y, sobre todo, cuáles son las soluciones que se proponen para solucionar estos problemas, ¿no? Y lo que ahí estoy también con Camille Paglia, en otras cosas discrepo, pero sí estoy de acuerdo en que da la sensación que este feminismo radical, de izquierda, excluyente del siglo XXI, lo que busca es la androginia, individuos abstractos, desencarnados, intercambiables, sin relación entre ellos, sin un camino común, una mujer que desaparece detrás del colectivo, que desaparece detrás del colectivo, que es invisible, detrás de los gestos de estas sacerdotisas que desvirtúan quién es esa mujer, quién quiere ser, y la convierten en una excusa política. La mujer se ha convertido en invisible, se ha convertido en una niña, se ha infantilizado y también se ha convertido en un elemento político, un número en una estadística, ¿no? Una cuota, una marioneta cuyos hilos son manejados por otras mujeres, que son estas macarras de la moral, que decía Joan Manuel Serrat apelando a otros personajes. La realidad es muy diferente de lo que los problemas que nos presentan como más relevantes nos dicen, ¿no? Por ejemplo, la imagen de Miss Ucrania vestida de uniforme. No puedo nada más que acordarme de Jorge Balín, cuando vi la foto de Miss Ucrania vestida de uniforme, defendiendo a su país, nos devuelve a la realidad, nos devuelve a la realidad de la mujer. Esa chica es una mujer que no tiene ningún problema en sacrificarse presentando o cosificarse presentándose a un concurso de belleza por dinero y por tener una posición y ser popular, y además, cuando toca, se viste el uniforme, se coge su arma y defiende la libertad y la democracia de su país, ¿no? Esa mujer nos devuelve a la pregunta ¿quién soy?, que además nos marca cuál es el verdadero problema, que está en el centro de este feminismo antifeminista, o sea, este feminismo de nuevo cuño que estamos viviendo, ¿no? Este feminismo hegemónico.
y es quién soy. Hay un problema muy serio de identidad, y no solamente en el feminismo, sino en otros aspectos de nuestra sociedad, ¿no? Todos tenemos una identidad múltiple. Yo soy madre, hija, podría ser soldado, a pesar de la edad. Soy profesora, soy economista, soy amiga, soy... ¿Perdón? Madridista. Soy madridista, efectivamente, pero no me etiqueto. O sea, creo que las etiquetas deben venir de la mano de los hechos, ¿no? El feminismo hegemónico propone ese etiquetado sexual y de género obligatorio que nos desprovee de nuestro derecho a decidir quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Y esto es lo que McCloskey señalaba como el enemigo, ¿no? La tiranía no consiste en otra cosa más que en la concesión de permisos. La mujer no podía hacer nada si no era con el consentimiento, con el visto bueno de su padre, de su esposo o de cualquier hombre. Ahora, estos guardianes de la moral, que son los que nos dan las bendiciones o nos excomulgan, están sustituyendo esos otorgadores de permisos. Por suerte, la naturaleza es muy compleja y entonces nos encontramos con que el feminismo de izquierda, con la ley trans, ha encontrado la semilla de su destrucción, que es la ley trans, ¿no? Y tengo aquí un extracto de un artículo fantástico de Rebeca Argudo y Julio Valdeón de enero del 21, donde definen el feminismo, Cuca, estás aquí en el artículo, el feminismo hegemónico como facción más radical de un movimiento que, aupado y expoliado por medios de comunicación responsables y cómplices, personalidades públicas responsables y cómplices, se ha instalado en las instituciones empeñados en imponer su moral, como nos han enseñado muy bien las dos mesas anteriores. Fue Lidia Falcón, no hay que presentarla, pues es la directora del COFEM y fundadora del Partido Feminista de España en el 79, decía que no es otra cosa más que un caballo de Troya de lobbies, incluido el lobby de la mafia de la prostitución, mezcla de populismo y fascismo, ¿no? Yo me quedo más con Lola Pérez, con quien discrepo también en muchas cosas, pero hablaba del feminismo como la reivindicación de la autonomía y la responsabilidad individual, el respeto a la diversidad, la defensa de que el sexo y el género no son categorías sociales, ¿no? Y no solamente en este punto de la ley trans, que permite que haya violadores que se cuelan en cárceles de mujeres y sigan violando a su gusto, porque no hay más que decir, llegar a un juez y decir yo me siento... Estoy pensando que si yo me presento ante un juez y digo que me siento hombre, también tienen que aceptarme como hombre, ¿no? Y puedo tener todos los privilegios. Entonces, ¿por qué no nos hacemos todas las mujeres hombres si realmente... O al revés, todos los hombres mujeres si realmente... Pero decía que no es solamente en este punto en el que quienes dicen favorecer a la mujer terminan perjudicándola. La dependencia por decreto ley, como su nombre indica, hace económicamente dependiente a la mujer. La mujer empoderada, aunque no me gusta ese término, de verdad, no puede depender de una subvención. Y ahora viene la sorpresa, un hombre tampoco. Un hombre realmente emancipado tampoco puede depender de una subvención, ¿no? Y sin embargo, ahí estamos todos. Bueno, todos no, ahí están muchos dependiendo. Y en ese punto también se infantiliza y se politiza a la mujer. Pero no es anormal, el tema de las subvenciones y de la protección y las ayudas no es anormal en nuestro país, porque hay que recordar que la tradición empresarial en nuestro país es contra la competencia y a favor de la intervención para proteger al empresariado, porque iba a ser diferente en el caso de las mujeres, porque se iba a fomentar la competencia empresarial entre las mujeres o en el mercado laboral, cuando realmente no lo hacemos tampoco desde hace siglos, ¿no? El resultado es una sociedad en la que reinan los privilegios, no de las mujeres, especialmente ahora que hay diferentes categorías de mujeres. Yo puntúo menos, soy liberal, libertaria, entonces puntuamos menos. Rocío Monasterio puntúa muy poco. Yo creo que casi no cualifica como mujer. Isabel Ayuso tampoco. Y entonces hay diferentes categorías de mujeres. Hay mujeres fetén y pata negra y luego estamos el resto. Debemos ser del resto.
es la élite o la casta que decide cuáles son los problemas de las mujeres, como si todas las mujeres tuviéramos todos los mismos problemas o como si un problema fuera interpretado por todas las mujeres de la misma forma, sobre todo cuáles son las soluciones que necesitamos todas las mujeres, ¿no? Como si hubiera una solución que pudiera satisfacer a todos los seres humanos, mujeres, hombres o lo que sea. Es el más puro estilo colectivista, pasado por el filtro de la pena, la lástima, de la victimización, de la deshumanización de la mujer. La verdadera cosificación de la mujer es esta. ¿Existe en este contexto el feminismo libertario? Bueno, pues tendríamos que preguntarnos con Deirdre McCloskey si las mujeres somos gente, if women are people or not, ¿no? ¿Y dónde es así? Porque efectivamente hay sitios donde no son gente y donde la mujer necesita el permiso de los hombres para muchas cosas, para conducir, para quitarse el velo, para cualquier cosa realmente, ¿no? Allí es donde hace falta el feminismo y en nuestro país hay sitios donde también hace falta, ¿no? Pero no es lo que se ve. En la actualidad, al contrario, quienes nos da el permiso nos lo quita, quienes nos raciona la libertad de actuar y de elegir, no son los hombres y no son las mujeres, son los caciques, ellos y ellas, que ocupan instituciones y no solo el gobierno. El feminismo libertario, que me gusta definirlo como lo hizo una feminista libertaria que no es muy conocida, que es Joan Kennedy Taylor, decía: las feministas libertarias resienten y rechazan toda legislación que intente brindarnos un trato especial por parte de la ley. No sé si ponerme a llorar. O que intente igualar nuestra posición social o económica, reconociendo que la intolerancia y la discriminación legal injusta existe en la actualidad. Apoyamos los esfuerzos de todas las personas involucradas para cambiar esta situación por medios no coercitivos. Y dejaba claro que esto no está en contra del individualismo metodológico, porque decía: cuando el grupo al que se hace referencia es una asociación libre de personas con un objetivo común que se une para lograr ese objetivo, el grupo actúa como una extensión de sus miembros individuales y no está en contradicción con el individualismo. Con lo cual, creo que todos aquellos que me estaban diciendo no puede existir feminismo liberal ni libertario, no, pues sí, puede, y de hecho existe, ¿no? De hecho, el feminismo libertario, como el ecologismo libertario y como cualquier término que lleve el adjetivo libertario, comparte la lucha denodada contra los problemas de las mujeres, del medio ambiente, de lo que usted quiera, caballero, pero se trata de ofrecer soluciones que no sean planificadoras. Es más, se lucha contra las soluciones planificadoras, colectivistas, estructuradas por el Estado. Es un feminismo anticolectivista, anticomunista, procapitalismo. Feminismo allí donde la mujer no sea un actor más, ese women are the people, y ahí donde las mujeres estamos supeditadas al permiso de otra persona, incluso cuando esa persona se llama Irene Montero. Muchas gracias. Quedo expuesta a la competencia de las preguntas. Si hay. ¿No? Vale. Nadie se atreve. Nadie se atreve, Paco. María. Paco, ¿tienes alguna Quiero estar de pregunta? acuerdo conmigo, es horrible, ¿eh? Bueno, pues Pregúntame tú algo. Venga, sí. Y algo del Real Madrid, no sé. ¿Algo del Real Madrid? No, mejor no. Sí, venga. Tenemos aquí al periodista Carlos Hernando. Espera un segundo, tienes que acercarte. Avanti. En términos políticos, es decir, ¿cabe la posibilidad de revertir toda esta locura que estamos viviendo en términos políticos?
Es una pregunta un poco ambigua en general, pero bueno. ¿Hasta dónde llegaremos? O sea, decir, ¿cuál es el final de todo esto? Que tenga que ganar la derecha, que no haga nada, etcétera, etcétera, que Rajoy no derogase estas leyes, que podían haberse derogado, en tu opinión. Pues yo soy una mujer de poca fe en los políticos. Es otro de mis defectos. Tengo muy poca fe en los políticos y tengo la sensación de que es un error por parte de liberales y libertarios estar señalando exclusivamente al Estado, al gobierno, las leyes, etcétera, y no mirarnos nuestro ombligo, que somos sociedad civil, somos o sois los que votáis. No he votado una vez nada más contra el comunismo. Pero, ¿no? Entonces cada uno vota en consecuencia y mirándose su conciencia. Entonces, tal vez deberíamos plantearnos por qué tenemos tanto miedo. Antes estaba hablando, creo que era, no sé si era tu panel o el anterior, creo que era el tuyo, del miedo, ¿no? Que existe miedo. En el de Venegas y Leire ha sido, yo creo. Vale, estaba en el de Javier Venegas y Leire y Cristian. Estaban hablando del miedo que existe en las redacciones, el no sé qué. ¿Por qué decir miedo cuando se quiere decir cobardía? Porque miedo tienen los toreros, los funambulistas y todo el mundo tiene miedo. Otra cosa es qué haces con ese miedo. Tú puedes afrontarlo, y eso se llama valentía, o puedes mirar a otro sitio y se llama cobardía. Luego también puedes huir, que igual es cobardía inteligente, ¿no? Depende si lo que tienes es un león o qué. Pero el miedo es natural y existe, es uno de los dispositivos que tenemos evolutivamente para señalarnos los peligros. Lo malo es cuando cualquier cosa te da miedo y te paraliza. Entonces, yo creo que ya debemos empezar a ser conscientes cada uno de nosotros qué miedo nos paraliza y por qué. ¿Por qué no podemos hablar si nos llaman, bueno, que nos llamen fachas? A mí me han llamado marxista cultural y facha en el mismo día. O sea, que me parece todo fenomenal. Tenemos miedo de que lo contrario esté equivocado. Tenemos miedo de que nos digan, que nos hagan una pregunta capciosa. Por supuesto que nos echen del trabajo. O que tenemos miedo de muchísimas cosas, del qué dirán. Y estamos todos metidos en esta vorágine de... Antes decía Javier Venegas, que se ha ido, pero espero que lea el vídeo, si no se lo diré por Twitter, decía que las mujeres somos más prudentes y nos exhibimos menos. Que revise Instagram. Somos las mujeres las que estamos en plena exhibición en Instagram y vosotros vais rezagados ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que perder el miedo a mirarse y decir, pues sí, estoy comportándome como un poco cobarde yo, ¿eh? Igual debería empezar a decir, igual debería empezar a levantar la mano o a hacer cosas, a decir públicamente no voy al 8M, a decir cosas públicamente en tu pequeño micromundo, porque si no, no se va a generar esa opinión que sí que creo que puede mover a los políticos. Los políticos funcionan por votos. Funcionan por votos y por sensación de me voy a quedar bien, mal o regular. Y da una vergüenza horrible, horrible, ir a ponencias o presentar determinados papeles en determinados partidos políticos, azules o naranjas, donde propones cosas que cualquiera de nosotros estaría tal, y te vienen... Voy a ser muy soez, pero me tenéis que querer igual. Las del Imperio de la Braga, ahí a venderte los mismos presupuestos que tienen los del PSOE, los morados y los rojos. Y dices, no fastidies, hombre. O sea, estás aquí diciendo que vas a hacer oposición y ves claramente que en su cabeza está el voto y está qué va a decir el otro y es una estrategia política, ¿no? Entonces, tenía mucha razón Lupe cuando decía que nos utilizan absolutamente. Bueno, ¿por qué no empezamos a desconfiar de todos los partidos políticos, incluyo a los otros, a los verdes españoles, que tampoco me fío un pelo, porque como no han tenido oportunidad de gobernar, pero ya han hablado de leyes de protección a la familia, que dices, ¿qué familia? ¿La diversa o la tradicional? ¿Y con qué recursos? ¿Y por qué razones? ¿Y por qué los recursos por aquí sí y por aquí no? Entonces, cuando ya empezamos a juguetear con esas cosas, cuanto más cerca se ven del poder, pues yo creo más en la sociedad civil y en el camino lento que es el de intentar despertar conciencias con toda humildad. Muy bien, María, pues yo voy a aprovechar tus palabras para decir lo siguiente. Primero,
que yo tengo la misma desconfianza hacia la política. Yo creo en la sociedad civil y creo en el poder de las ideas. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Y yo creo también, puedo sonar ventajista, pero creo también que hay que ser valiente y hay que plantear las cuestiones que están ahí y plantear las ideas de defensa de la libertad y de defensa de los derechos de la persona con total claridad, aunque no sea la ideología que se desliza o que se patrocina desde el gobierno. Y por eso estamos aquí. Así que nada, María, muchísimas gracias de nuevo. De verdad, ha sido estupendo, muy entretenido y muy ilustrativo. Así que muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias a los que estáis aquí. Muchísimas gracias por seguirnos. Y si os interesa que los políticos acaben cambiando de parecer y sois valientes también, pues oye, haceros miembros del Instituto Juan de Mariana. Muchas gracias y hasta la próxima.